Señores congresistas, señoras y señores, damos inicio al Diplomado en Derechos para las Personas con Discapacidad en su primera edición 2024, lanzamiento de este evento tan importante aquí en la sala de sesiones del Congreso Nacional. Saludamos a las autoridades de la mesa principal, senadora de la Nación Noelia Cabrera Peters, miembro de la Comisión Asesora de los Derechos para la Persona con Discapacidad y madrina del diplomado. A su lado se encuentra el senador de la Nación, Silvio Ovelar, cuyo cargo más alto que ocupó podemos mencionar, expresidente del Congreso de la Nación. Nos acompaña también la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Senadis, Yodi Ledesma. Saludamos también al director general de la Academia Legislativa, Cristian Gadea Zaguer. Nos acompaña también, y es un honor mencionar, la presencia de la directora de la Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Deportes, Silvia Patiño, director general de los cuartos Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales 2024 y de los segundos Juegos Panamericanos Junior 2025, Víctor Pecci. Saludamos igualmente a la directora general adjunta de los cuartos Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales 2024 y de los segundos Juegos Panamericanos Junior 2025, Larissa Sher. Y quiero mencionar la presencia de Tami, nuestra mascota oficial de los cuartos Juegos Latinoamericanos de las Olimpiadas Especiales, se encuentra aquí a mi derecha. Su presentación estará a cargo de Larissa Sher. Bien. Tenemos también la presencia de nuestra intérprete de lengua de señas, Noemí Brites, en representación de la Comisión por los Derechos para las Personas con Discapacidad. A todos los invitados especiales, muy buenos días, bienvenidos a todos. Y comenzamos con una presentación del diplomado a cargo del director general de la Academia Legislativa, Cristian Gadea Zaguer. Muchas gracias, Isidro. Estimados todos, muy bienvenidos, buenos días. Estimados señores senadores, señora ministra, estimado Víctor, Larissa, estimados ciudadanos todos, en nombre de la Academia Legislativa es para mí un alto honor poder lanzar este programa académico, bastante sensible. Justamente estamos hablando con la ministra de una situación positiva que vive hoy nuestra sociedad, en preocuparnos por estas personas, ciudadanos, igual que nosotros. Tiempo atrás debemos recordar que estas realidades que vivimos no eran tan socialmente aceptables en nuestra sociedad. Quiero agradecer a la Senadis en juntarse con nosotros en la Academia Legislativa de la Cámara de Senadores para realizar este programa en conjunto. También quiero expresar mi reconocimiento a la señora senadora de la Nación, Noelia Cabrera, quien fue la proyectista de este programa académico, que ya ella nos ha encomendado que podamos realizar un programa académico para llegar a la ciudadanía con este tema, que justamente coincide con los cuartos juegos que vamos a realizar ahora en Paraguay, y que aquí está nuestra mascota también. Me encanta el oso hormiguero en lo personal. Miren, este curso en la Academia Legislativa tenemos una plataforma de formación académica que va en modalidad virtual. Entonces decidimos que este es un tema que amerita poder extender a todo el territorio paraguayo. Entonces utilizamos la aplicación, vamos a utilizar una aplicación Zoom, como para llegar a 170 personas en todo nuestro territorio que viven en distintos departamentos del Paraguay, como para que puedan participar de este programa académico que se va a extender hasta diciembre. Las clases van a ser entonces por Zoom. Hoy, como tenemos un acto protocolar de lanzamiento del programa, lo hacemos en modalidad presencial, pero a partir del próximo lunes ya va en la modalidad Zoom de 9 a 12 hasta el mes de diciembre. También quiero aprovechar la oportunidad de presentarles a Janice Goldenberg. Janice va a ser es nuestra asesora en la Academia Legislativa. Ella va a ser la coordinadora del programa de este ciclo de diplomado que lo denominamos Derechos para Personas con Discapacidad. Así que a todos, al equipo de la Academia Legislativa que hizo posible esto, muchísimas gracias y espero que les sea de utilidad y de bien este programa académico. Gracias.
Palabras del director general de la Academia Legislativa, Cristian Gadea Zaguer. Señoras y señores, a continuación invito a hacer uso de la palabra a la senadora de la Nación, Noelia Cabrera Peters, madrina del diplomado. Muchísimas gracias. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos y a todas. Realmente me llena de emoción ver el rostro de mucha gente conocida acá, interesada en este diplomado. Este diplomado surge a raíz del interés que gestionó la Comisión Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Senado. Y realmente yo quisiera agradecer a la persona de los directores y también a una persona que hizo posible que este proyecto, conjuntamente con la Academia Legislativa, se pueda dar, que hoy realmente esto sea un hecho y no solamente un sueño. Muchísimas gracias al director Gadea por darnos y por abrirnos las puertas a este interés que conjuntamente con la licenciada Rocío Florentín, hoy la comisión cuenta con este lujo de funcionaria. Ella es, le voy a presentar, ella es una de las precursoras de la ley de la educación inclusiva en el Paraguay, también ex ministra de Senadis, así que quiero hacer esta presentación para que entiendan que personas que van a estar con ustedes en este diplomado son personas realmente muy entregadas, con mucho compromiso a los derechos de las personas con discapacidad. Así que a las autoridades presentes, muchísimas gracias por estar aquí. A una de las herramientas con que cuenta el gobierno a través del deporte para la visualización de estas personas que hoy estamos tocando en este aspecto. Muchísimas gracias a las personas de las Olimpiadas Especiales que muy pronto vamos a estar alentando al grupo de atletas paraguayos que nos representan. Muchísimas gracias también por estar aquí y hacer posible con la ayuda del deporte la visualización para el derecho de estas personas que hoy vamos a tratar. Quisiera también darles las bienvenidas y más que las bienvenidas, decirles gracias a todos ustedes. Gracias por este interés. Gracias por hacer posible que a través de este diplomado, este tipo de personas hoy rompan barreras que delimitan muchas veces sus derechos. Hoy ustedes van a utilizar esta herramienta, y digo esta herramienta legislativa que les brinda el Congreso Nacional, para que a través de ustedes estas personas puedan romper, y reitero, las barreras de la inclusión. Así que bienvenidos y sobre todo muchísimas gracias por acoger. Son 170 funcionarios de diferentes instituciones, de diferentes entes públicos y privados que estarán participando. Lastimosamente hubieron 390 inscriptos, pero nuestra capacidad a través de las plataformas son solo de 170, me explicaba aquí el director de la Academia Legislativa. Entonces les quiero decir, este diplomado en su primera edición, porque a través de ustedes estoy seguro que vamos a seguir haciendo varios diplomados de este peso legislativo. Así que aprovechen este recurso, esta herramienta, y nosotros a través de ustedes romper con toda esa, vamos a decirle, Paraguay aún tiene deudas que saldar con este sector de la población. Y creo que ustedes hoy van a hacer posible que estas barreras que tanto escuchamos puedan superar y que estas personas puedan tener el derecho social, el derecho a la salud y sobre todo el derecho a tener un trabajo y a dignificarse. Muchísimas gracias
y bienvenidos todos. Fueron las palabras de la senadora de la Nación, Noelia Cabrera Peters, madrina del diplomado. Quiero hacer una mención especial, la presencia de los compañeros aquí a mi izquierda, son compañeros de la Cámara, son personas con discapacidad, atletas que llegaron a ganar medallas representando al país. Muchas gracias. También solicitamos al senador de la Nación, Silvio Ovelar, un mensaje para los presentes y para aquellos que nos sintonizan a través de Senado TV. Gracias. Muy buenos días, señora ministra de Senadis, señora presidenta de la comisión, apreciada senadora Noelia, nuestro director del diplomado, Cristian. Un gusto grande tenerle acá al campeonísimo, a Víctor Manuel Pechi, a otra campeonísima, nuestra gran deportista, Larisa Sher, apreciados compañeros de trabajo del Senado, de otras instituciones. Este diplomado que se había iniciado en agosto del año pasado, hemos iniciado, ya tiene su trayectoria y qué bueno que haya llegado hoy para el derecho de las personas con discapacidad, lo que demuestra la amplitud que esta legislatura pretende abordar, y más aún en el caso nuestro, en el caso del Congreso Nacional, para que se den cuenta que no todo lo que hacemos está mal. Ahí están presentes los atletas que son funcionarios nuestros, campeonísimos también, que creo que se merecen un aplauso por las destacadas participaciones que han tenido en diferentes ámbitos. Sencillamente, decirles gracias por ser partícipes de este proyecto. Fíjense que lamentablemente no pudimos dar respuesta a todos, ¿verdad, mi querida senadora Noelia? Cristian, 170 son los que participaron, lo que nos obligará probablemente a dar una segunda versión de este diplomado, porque tengo entendido que fueron 390 personas quienes quisieron, pero a veces la excelencia nos exige a veces tener ciertas limitaciones que vamos a tratar seguramente de ir enmendando. Lo importante es que el Congreso de la Nación tiene como objetivo fortalecer este tipo de iniciativas, desearle el mayor de los éxitos a los participantes y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, por su participación, por sus palabras, senador de la Nación Silvio Ovelar, en este lanzamiento del Diplomado en Derechos para las Personas con Discapacidad, primera edición 2024. Señoras y señores, a continuación vamos a escuchar el mensaje de la señora ministra, secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Senadis, Yodi Ledesma. Muy buenos días. Cordial saludo a las autoridades presentes, directivos de la Academia Legislativa, alumnos del diplomado. Es un honor compartir en este espacio la presencia de todos ustedes. Muestra un gran compromiso para hacer realidad el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad desde el lugar que les toca ocupar. Es un gusto ver la receptividad que ha tenido esta propuesta para la formación de funcionarios públicos y actores sociales en este diplomado, donde serán desarrollados temas de relevancia.
Confiamos que serán alcanzados todos los objetivos propuestos principalmente en este espacio de formación de nuevos agentes de cambio que contarán con herramientas y habilidades y un amplio conocimiento para el liderazgo en inclusión y en derechos de las personas con discapacidad. Por último, darles las gracias realmente por la gran receptividad que tuvieron todos para saber un poco más sobre la inclusión y ayudar a todas las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Senadis, Jody Ledesma. Señora Larissa Sher, por favor, aquí en el estrado. Ella va a presentar a Tami, la mascota oficial de los cuartos Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales Asunción 2024. Muy buenos días, estimadas autoridades, a todos los presentes, muy contentos de poder acompañarlos hoy. Y bueno, quiero presentar a Tami, nuestro personaje oficial de los cuartos Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales Asunción 2024, que se van a llevar adelante del 4 al 12 de octubre. Estamos nada más que a 25 días. Tami es un oso hormiguero que va a estar acompañando a todos los atletas. Vamos a tener 270 atletas representando a Paraguay y 1.100 atletas de los 20 países de Latinoamérica, más países invitados. Esperamos a través de ustedes también poder llegar y que puedan ayudarnos a promocionar estos juegos. Vamos a tener 13 deportes, 14 modalidades, un deporte de exhibición y varias actividades que se van a desarrollar también paralelamente a lo que son los juegos competitivos deportivos. Así es que esperamos que nos puedan acompañar. El día 4 de octubre va a ser la ceremonia inaugural. Están todos invitados, las entradas van a ser totalmente gratuitas. Entonces esperamos a través de ustedes llegar a todos y que nos puedan acompañar. Tami. Muchas gracias, Larissa Sher. Gracias también a Tami. El aplauso para Tami, por favor. Nuestra mascota que nos acompaña hoy, mañana y por siempre. Bien, señoras y señores, a continuación voy a presentar a Janice Goldenberg, asesora de la Academia Legislativa. Ella a su vez va a presentar a nuestra disertante de esta mañana. Y a las autoridades de la mesa principal despedimos. Muchas gracias por haber estado en la apertura de este diplomado en Derechos para las Personas con Discapacidad, primera edición 2024. Muy buenos días a todos, estimados participantes. Hoy damos inicio al primer módulo del diplomado, Introducción a los Derechos Humanos y Discapacidad. Los temas que vamos a desarrollar el día de hoy son conceptos básicos de los derechos humanos, evolución histórica de los derechos de las personas con discapacidad y modelos de discapacidad, medio social y derechos humanos. Para esta presentación invito a la licenciada Rocío Florentín, asesora de la Comisión por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la Cámara de Senadores, especialista en neuropsicología y destacada profesional en el ámbito de los derechos humanos y discapacidad. Un fuerte aplauso para la licenciada. Hola. Muy buenos días para todos. Realmente es un gusto poder estar en este espacio, así como decía la senadora Noelia,
desde la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad estamos impulsando estos espacios, crear espacios de formación nos parecen relevantes en el sentido de que no podemos defender lo que no conocemos. Entonces la idea justamente es que a través de este diplomado realmente podamos constituirnos como defensores de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy voy a trabajar algunos temas que tienen que ver con una introducción general. Entonces le pido si es que podemos pasar el primer video, por favor. Creo que está en silencio. Sí le podemos... Un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones incluso en contra de su voluntad para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten,
Ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, esto era como una introducción y nos da como una cuestión global de lo que va a tratar este primer módulo. Ahora sí podemos pasar a la presentación. Vamos a revisar algunos conceptos básicos. Primeramente, así como el nombre de nuestro diplomado hace referencia a derechos humanos, definir un poco qué significa derechos humanos. Derechos humanos, un conjunto de prerrogativas que finalmente busca la dignidad humana, ¿sí? Y que eso está establecido en nuestras leyes, nuestra Constitución Nacional, nuestras políticas y también en los tratados internacionales que nosotros como países ratificamos. Nosotros tenemos 2 convenciones y también otros instrumentos que diríamos luego nos piden en estos organismos internacionales informes sobre el cumplimiento de esta ley y siempre estamos con sugerencias para el Paraguay. Estas sugerencias se van cumpliendo a medida de la voluntad política. Eso tiene mucho que ver con la voluntad política, tiene mucho que ver con el enfoque con que miramos, porque el enfoque define la acción de un Estado, de un gobierno, ¿sí? Siguiente. Los derechos humanos en la teoría dice que son inherentes, que no hay una distinción, ¿sí? Ni por el color de piel, ni por donde vivimos, por ningún tipo de característica o condición nuestra deberíamos de estar restringidos en lo que implican los derechos humanos fundamentales, ¿sí? Ahora, si bien eso es una definición, muchas veces tenemos un trecho entre lo que es una definición y una aplicación de esa definición, ¿sí? Entonces, yo quiero compartir con ustedes algunas frases siguientes que seguramente escucharon y escuchamos mucho las personas que trabajamos con personas con discapacidad. ¿Qué significa igualdad si yo no puedo votar y no tengo trabajo? Siento como si existiera una barrera entre los demás y yo. Yo hace 24 años también soy terapeuta y me dicen mis pacientes, yo siento que no encajo. Y eso les hace sufrir mucho. Duele mucho sentirse que uno no encaja, ¿sí? Contratar a alguien como vos me va a costar más de lo que vale. Esa es una cuestión también a nivel de la inclusión laboral. Y lo que pasa a veces no es que la condición de la persona me cuesta más caro. Lo que pasa es que no sé cómo hacer que esa persona demuestre su fortaleza. Me decían algunos chicos, yo quiero que mi jefe sepa que yo sé hacer algo más que pasarle el café. Yo puedo hacer algo más. Entonces, en ese sentido es donde cuando nosotros hablamos de inclusión, nos miramos, hacemos un espejo al sistema, no a la condición de la persona. No es que no puede trabajar porque es ciego, es que no puede trabajar porque no tenemos las condiciones dentro de esa empresa o de ese lugar para que una persona con ceguera nos muestre lo que sabe hacer y lo que puede hacer. Tenemos muchas experiencias en el Senado de personas con discapacidad que realmente están aquí trabajando. Después vamos a ver los enfoques y vamos a hacer un análisis de cuál es nuestra lente con que miramos a la persona con discapacidad. Le miramos realmente con un enfoque derecho, que es una persona más que tiene derecho al trabajo. Le miramos con un pobrecito anga, luego él no va a entender, déjale nomás, que no haga nomás nada, que esté ahí por el pasillo sin hacer nada, porque el anga no entiende luego. O sea, esos son miradas y enfoques, y es muy importante reflexionar sobre los enfoques, porque el enfoque y el paradigma define mi práctica. O sea, yo voy a hacer
lo que yo creo y lo que yo siento. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Esta institución no está preparada para las personas con discapacidad. Esa es otra de las frases que yo suelo escuchar cuando a mí me toca hablar por los estudiantes con discapacidad. Me dicen, lo que pasa, licenciada, es que esta escuela y esta institución no es para él, porque nosotros buscamos la excelencia. Y ahí va mi pregunta de qué significa ser excelente si excluimos. O sea, para mí una institución no es excelente cuando no puede enseñar a todos. Esa no es una institución excelente, porque es muy fácil enseñar a algunos. El gran desafío es poder enseñar a todos. Y es un derecho humano fundamental la educación. Entonces, cuando nosotros cuando nosotros presentamos esta primera barrera que es la educación, empezamos a construir lo que en política pública hablamos del círculo de la pobreza. Como para incluirle laboralmente le pide experiencia, le pide cierto nivel de académico, entonces las personas, el propio sistema crea una situación en que se excluye a la persona con discapacidad, porque no se fue al colegio, no tiene la formación, no puede trabajar. Y ahí empieza el círculo de pobreza, que es, diríamos, cada vez es mayor. A mayor barrera, el círculo de pobreza se consolida más. Y entonces, ¿de qué dignidad podemos hablar o podemos pretender? Y siempre cuando hablamos de la persona con discapacidad, hablamos de la persona con discapacidad y su familia. Porque ese entorno siempre está con esa persona con discapacidad. Es un gran desafío todavía hablar de quien cuida a la persona con discapacidad, el cuidador. El cuidador es una persona clave pero invisible todavía. Bueno, el mismo sector está invisible aún. Según la literatura, las personas con discapacidad forman el grupo de los invisibles, ¿sí? Y va a formar más aún el grupo de los invisibles cuando no empezamos. Por eso este lugar es clave y es estratégico, donde hacemos las leyes. Y donde hacemos las leyes y desde qué enfoque hacemos las leyes. Para realmente pensar o visionar una vida digna de las personas con discapacidad. Me dieron clases en un aula aparte, esa es otra, son modelos, ¿sí? Va a entrar acá en esta escuela, pero va a estar aparte. Entonces, ese es un estilo, una mirada de cómo yo entiendo o yo creo que funciona una persona con discapacidad. ¿Para qué perdés tu tiempo con esta clase de gente? Que muchos me dijeron a mí eso, porque desde los 19 años estoy en el sector y ahora tengo 50. O sea que ya tengo hace mucho tiempo que pierdo tiempo, como dicen, pero realmente creo que estas palabras, uno cuando ya está mucho tiempo en el sector realmente ya no nos hace nada, pero sí molesta cuando a veces nos dicen, esperan un poco más, ya esperaste luego mucho, pero ese ya esperaste luego mucho ya es demasiado. Ya no se puede esperar más y a veces entiendo cuando se enojan porque realmente ya se esperó mucho. Siguiente. Otro concepto dentro del marco, diríamos, de lo que implica discapacidad es la palabra deficiencia. Tiene que ver con las dificultades que uno pueda tener a nivel estructural o funcional, ¿sí? Es decir, es la pérdida temporal o permanente. La deficiencia sería el no poder caminar, la deficiencia sería el tener algún tipo de discapacidad, algún tipo de alteración visual o auditiva. Entonces, la persona tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de condición, ¿sí? Pero la discapacidad en sí, que es el otro concepto siguiente, pero la discapacidad en sí es un concepto que va evolucionando y la discapacidad se da
entre la persona que tiene algún tipo de desafío o condición y su interacción con el medio ambiente. Cuanto más barreras tenga ese entorno, mayor es el nivel de discapacidad de la persona, porque le pone en una condición de desventaja, ¿sí? Si yo quiero entrar a este lugar y si no hubiera rampa, yo tengo la condición, pero en realidad mi discapacidad está dada porque no hay rampas y no puedo estar aquí hoy. Sin embargo, la persona con discapacidad, con un tipo de discapacidad o un tipo de dificultad o desafío que tenga, un lugar que tenga accesibilidad, tiene mayor posibilidad de participar y por lo tanto la discapacidad es menor, ¿sí? La discapacidad entonces está dada por el nivel de accesibilidad o de barreras que tenga el entorno. Siguiente. Y tenemos varios tipos de discapacidad. Una clasificación general habla de la discapacidad psicosocial, que es aquella que deriva de cómo conceptualmente se habla de los trastornos mentales o la enfermedad mental, o lo que nosotros dentro de lo que es psicología hablamos de, por ejemplo, una depresión, una esquizofrenia, un trastorno obsesivo compulsivo o una persona bipolar, ¿sí? Que tienen unos diagnósticos que por lo general a veces dan los psiquiatras o los psicólogos. Ese es, o los trastornos dentro del espectro autista también. Eso forma el grupo de personas con discapacidad social. La discapacidad motora, que tiene que ver con alguna alteración en la capacidad del movimiento de esa persona, que puede ser de mínima a máxima, ¿sí? Entonces, ese es el grupo forma parte del grupo de personas con discapacidad motriz y que generalmente requieren algunos tipos de ayudas técnicas como silla de ruedas, bastones, dependiendo del grado, diríamos, de la discapacidad, como para poder, son apoyos que lo que hacen es compensar la condición de la persona, ¿sí? Luego tenemos la discapacidad intelectual, que tiene que ver con limitaciones en el funcionamiento intelectual o lo que generalmente conocemos por el nivel de inteligencia, ¿sí? Generalmente, para que se dé un diagnóstico como este, nosotros tenemos 3 criterios: que sea antes de los 18 años, que tenga, nosotros medimos el nivel de inteligencia, que tenga un nivel de inteligencia por debajo de 70, decimos que se hacen con pruebas específicas, y también que estén implicadas algunas, por lo menos 2 de las 10 áreas adaptativas, ¿sí? Realmente esto de medir la inteligencia y demás depende también mucho de los enfoques con que miremos. Hay algunos profesionales que tienen una valoración totalmente cualitativa y no necesariamente cuantitativa, pero para los instrumentos legales, la discapacidad intelectual, la inteligencia sí tiene que ser medida, ¿sí? La discapacidad visual, que tiene que ver con dificultades a nivel de la vista, ¿sí? Y que esto son grados de pérdida en la visión que va desde una deficiencia visual hasta una ceguera, ¿sí? Entonces también tienen sus clasificaciones, también tienen sus parámetros para el diagnóstico como discapacidad visual, porque de repente el que usa anteojos puede tener una miopía, puede tener un estrabismo, pero no está dentro del grupo de discapacidad visual. Para estar dentro del grupo de discapacidad visual tiene que haber un grado de pérdida que están estandarizados también de la visión para formar parte de este grupo, porque a veces entendemos de que, siempre yo suelo escuchar, discapacitados podemos ser todos, cualquiera puede tener. Yo, por ejemplo, no sé jugar vóley y él sabe jugar, pero técnicamente no tiene que ver con eso. Técnicamente nosotros tenemos parámetros específicos para determinar si una persona realmente posee una discapacidad o no, ¿sí? Lo mismo pasa con la discapacidad auditiva, que tiene que ver también con
una pérdida parcial o total en la posibilidad de escuchar. También tenemos parámetros, ¿sí? En cuando consideramos que hay una hipoacusia, que es escuchar menos, y cuando hay una sordera, ¿sí? Y ahí, dependiendo de los tipos de discapacidades, también se generan los ajustes o se generan también las ayudas técnicas que compensan o que ayudan a que esa persona, siempre nosotros tenemos un horizonte que es que la persona sea independiente. Mayor autonomía e independencia es lo que realmente se busca siempre desde un enfoque de derechos. Y la multidiscapacidad, que es cuando una persona tiene más de una discapacidad, ¿sí? Una persona puede ser sordo-ciega, ¿sí? Hablando de las personas con discapacidad y hablamos sordo, siempre solemos decir es sordo-mudo. Realmente las personas con discapacidad auditiva son sordas pero no mudas, porque hablan pero a través de otro sistema. Solamente que no son hablantes, orales, pero sí pueden hablar a través de la lengua de señas. Bien, otro concepto que no podemos dejar de hablar son de las barreras. ¿Qué es lo que pasa con el sector de la discapacidad? Es que encuentra muchas barreras en la cotidianidad que realmente impiden que puedan participar, que puedan estar presentes y que puedan progresar en la sociedad. Por eso nosotros solemos hablar de las 3P de la inclusión: presencia, participación y progreso. Entonces, ¿qué son estas barreras? Todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que a través de su ausencia o presencia limitan el funcionamiento y crean discapacidad. Y es interesante esto de hablar de su ausencia o presencia. A veces la tecnología crea una brecha tan grande que finalmente es una barrera, porque divide entre los que sí pueden acceder a eso y los que no. Y entonces muchas veces no toda innovación realmente genera progreso, sino que a veces generan que las brechas sean más importantes, ¿sí? Entonces estas barreras, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que diríamos? Podemos hablar de que cuando hablamos de barreras, de políticas y normas insuficientes, podemos hablar de actitudes negativas, podemos hablar de prestación insuficiente de servicios, de presupuesto insuficiente, de ausencia o déficit de accesibilidad y de escasa participación de las personas. Cuando nosotros hablamos de políticas y normas, si bien nosotros tenemos unas cuantas leyes a favor del sector, tenemos un plan de acción nacional que sería una de las primeras políticas de Estado para el sector, igualmente son insuficientes en el sentido de su aplicabilidad. El Paraguay siempre se destacó por tener varias leyes, pero de ahí a la aplicabilidad de estas es el desafío, y mucho es porque no conocemos tan bien. Las actitudes negativas, esto de cómo yo le veo a la persona con discapacidad, le veo como una molestia, le veo como un aishinyaranga. El aishinyaranga es lo que nos lleva a la perdición. El aishinyaranga nos lleva a modelos de legislación desde el asistencialismo. El aishinyaranga nos lleva a no realmente ponerle a esa persona en la misma condición de una persona común y corriente que puede ser un ciudadano que aporte a su país. Porque la persona con discapacidad también puede aportar y debería de aportar a su país. Y si nuestras leyes son desde un enfoque de derecho, realmente vamos a lograr de que las personas con discapacidad contribuyan al país y no que sean un costo para el país. Porque cuando la persona con discapacidad no puede trabajar y tampoco puede trabajar el que le cuida, eso después termina siendo desde la política pública un costo para el país. Entonces, la inversión en leyes en donde realmente nosotros
tengamos una mirada desde un enfoque de derechos, va a ser, diríamos, en una cuestión así más proyectiva, realmente en algún momento vamos a romper con ese círculo de pobreza, que realmente este análisis no es solamente para el sector con discapacidad, pero más aún con el sector de discapacidad. La prestación insuficiente de servicios, ustedes saben que todavía es un desafío que, por ejemplo, una persona sorda vaya a consultar a una USF. Si no hay un intérprete, ¿cómo le va a decir? La vez pasada la compañía, uno de los compañeros, y me decía la doctora, ¿es alérgico o no es alérgico a alguna? ¿Y cómo le decimos si alguien no entiende lengua de señas? Cuando me tocaba hacer una capacitación a los que tomaban denuncias en el Ministerio Público, les decía, ¿cómo le tomas la denuncia a una persona sorda? Y me dice, y yo anoto lo que voy entendiendo con sus señas. O sea que la denuncia depende de lo que vos entendés, no de lo que él te está diciendo. O les preguntaba, ¿cómo hacen con las personas ciegas? Y me decían, no, y después le leemos y él firma. Pero ¿y por qué él no hace oral? Sí, como vos le lees, pero él no está viendo lo que vos le lees. ¿Por qué ellos no pueden hacer oral su denuncia? No, porque no es legal. Entonces yo le decía, entonces vamos a sacarle el título a todos ustedes los abogados que el primer curso rinden oral. Y cuando ustedes rinden oral sí es legal, y cuando una persona en consejera va a dar su denuncia no es legal. Entonces el servicio es ineficiente cuando no conocemos la población que es un ciudadano. Es un ciudadano y por lo tanto nosotros como funcionarios públicos somos garantes de derechos. Nosotros tenemos que garantizar que la justicia, que la salud, que la educación llegue a las personas con discapacidad. Entonces, cuando hablábamos también del tema de las personas en silla de ruedas para su toma de denuncia, esto fue algo muy interesante que hicimos con el Ministerio Público en una ocasión y formamos casi a 100 o más personas de ahí y nos decían que la toma de denuncia las personas en silla de ruedas hacían en la vereda porque no podían llegar hasta la oficina. Siempre implica, por supuesto, una inversión, siempre implica algún tipo de cambio, pero no es algo desmedido hacer una rampa. No es algo desmedido hacer un protocolo que en vez de que una denuncia sea escrita, sea oral y sea igualmente válida. Entonces tiene mucho que ver con la voluntad política que tengamos para que nuestros procedimientos en los servicios públicos sean realmente accesibles. Presupuesto insuficiente, en realidad siempre me decían cuando yo presentaba mi presupuesto en la SENAI, ministra, tenés que pedir más. Yo decía, no, yo cada vez tengo que pedir menos, porque en realidad que todos los ministerios tendrían que pensar que el ciudadano tiene discapacidad. No es que yo yo voy a hacer lo que ustedes veían en el video, en donde somos un grupito, nosotros las personas con discapacidad y acá una aldea. Cuando la persona con discapacidad, el ministro de Educación tendría que pensar en estudiantes con discapacidad, presupuestar eso, el Ministerio de Salud tendría que pensar en ciudadanos con discapacidad, todos los ministerios tendrían que hacer su servicio accesible y presupuestarlos, o si no, la SENADI va a ser un gobierno paralelo, porque tiene que pensar en todos los servicios y eso es imposible, eso no es política pública. Entonces, en ese sentido, el presupuesto, hay inclusive toda una teoría interesante que se denomina presupuesto inclusivo, que habla desde las políticas públicas cómo diseñar un presupuesto inclusivo para un gobierno. La ausencia o déficit en la accesibilidad, que bueno, estábamos hablando, después vamos a hablar un poco de los tipos de accesibilidad versus, para cada barrera tiene que haber una accesibilidad si es que queremos nosotros hablar de inclusión. Y por supuesto que esto hace que, como hay tantas barreras, las personas con discapacidad no participen. En realidad nosotros tenemos una gran ventaja, que en los otros módulos vamos a hablar de eso, que tenemos una comisión nacional.
por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un modelo mixto de la sociedad civil con las organizaciones del Estado. Y eso sí fue un gran logro desde el punto de vista de un espacio político, hablando de políticas públicas, en donde se pueda hablar sobre la realidad del sector y se puedan tomar decisiones. Es decir, existe un espacio político para poder hablar de las políticas. Entonces sí diríamos que eso ayuda un poco a la participación de las personas con discapacidad. Siguiente. Entonces, todo esto ¿a qué nos lleva? A menos acceso a servicios sanitarios, a peores resultados académicos, porque a veces si están en la escuela no hacen nada igual. Nos quedamos con la primera P, que es la presencia, y después ya tenemos que agradecer que le abren las puertas en la escuela, pero ya no importa, total viene para socializar nomás, dicen. En realidad uno se va a la escuela para aprender y cualquier persona puede aprender. Entonces, tenemos peores resultados académicos con las personas con discapacidad, hay menor participación económica, mayor tasa de pobreza y mayor dependencia. Finalmente, si vamos otra vez a lo que era la definición de derechos humanos, hay todavía una brecha importante en relación a lo que es una vida digna para las personas con discapacidad, debido a estos factores que limitan la presencia, la participación y el progreso de las personas con discapacidad. Bien, no sé si hay alguna pregunta para que no hable yo nomás. A ver si quieren participar, preguntar, comentar algo. Bueno, disculpe. ¿Ahí me escucha? Bueno, cuando hablaste de cuidadores con respecto a personas con discapacidad, ¿verdad? Desde el modelo social ya no se habla de cuidadores, es desde el modelo médico rehabilitador. Se habla de asistente personal. En vez de cuidadores, asistente personal. Y ya no se habla de cuidados, se habla de apoyos. Por lo menos en todas las personas, ¿verdad?, que toman sus propias decisiones, que de los 18 años en adelante, que puedan tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Entonces necesita de un apoyo y no de un cuidador. Simplemente eso. Gracias. Sí, gracias, Zulma. Y eso tendríamos que también, esos son ajustes legislativos justamente que tenemos que hacer. Que se va, ahora justamente se está hablando de esa propuesta. ¿Cómo? Hay un anteproyecto que se está analizando, que pasó justamente con modificaciones de senadores otra vez a diputados. ¿Alguna otra pregunta para la licenciada o consulta? Bien, vamos a continuar entonces con otro concepto también que es clave dentro de lo que es hablar de derechos, que es la accesibilidad. Siguiente. Es la condición que tienen que cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables para todas las personas. La accesibilidad realmente diríamos que es, siguiente, es la llave para lograr la inclusión. Nosotros a través de la accesibilidad podemos eliminar o minimizar las barreras, y la accesibilidad, dependiendo de los distintos autores,
tienen distintas clasificaciones, ¿sí? Podemos hablar de accesibilidad física, ¿sí? Que es para las personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de discapacidad motora, o también hoy día cuando hablamos nosotros de diseño universal o accesibilidad universal, realmente no nos restringimos únicamente a las personas con discapacidad, sí hacemos ese énfasis porque estamos en el diplomado específicamente para el sector, pero realmente, por ejemplo, de una rampa se beneficia no es solamente para una persona con discapacidad física o que tenga esté en silla de ruedas, puede ser una persona que se fracturó, que está con muletas, para una persona, para un adulto mayor, para una persona embarazada. Es decir, siempre la rampa, a veces optamos por irnos por la rampa que por la escalera cuando tenemos estas dos opciones. La accesibilidad sensorial, que tiene mucho que ver para equiparar condiciones y oportunidades con las personas sordas, con las personas ciegas, también con las personas con trastorno del espectro autista o alguna persona que tenga alguna dificultad a nivel de organización sensorial. Por ejemplo, hoy día vemos que en algunos conciertos, para justamente ser sensibles a las personas dentro del espectro autista, se utilizan unos auriculares que la propia organización del evento ya hace eso justamente para que sea accesible, ¿sí? La accesibilidad nos lleva a la inclusión. Una vez que nosotros siempre pensemos, la pregunta es, ¿esto que yo voy a proponer realmente es para todos? ¿Todos van a poder participar? Si mi respuesta es sí, ese evento es accesible. Si mi respuesta es sí, si hablamos del diseño de leyes, esa ley sí podemos decir que es para todos. Entonces, esa mirada de lo universal, de la accesibilidad universal, o hablamos también del diseño universal, que es otro concepto que se trabaja mucho dentro de lo que es, diríamos, el derecho, ¿sí? Otro tipo de accesibilidad que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva. Y esta accesibilidad muchas veces no vemos mucho en relación a, diríamos, los lugares o tampoco en eventos. Sí somos muy, diríamos, conscientes de la accesibilidad física o vemos con más veces, solemos ver las rampas, solemos ver, bueno, un ascensor también podría ser, o solemos ver también un intérprete de lengua de señas, también los pisos que ayudan a las personas con bastón, ¿sí? Entonces, pero muchas veces no vemos la aplicación de la accesibilidad cognitiva, que tiene que ver mucho con cómo hacer que una persona con discapacidad intelectual también entienda un mensaje, que también entienda. Y ahí entran varias estrategias, como por ejemplo la lectura fácil, que algo, diríamos, largo, tratando de dar el mismo mensaje, lo que hago es que esa lectura sea más corta y sea directa, tiene como unos parámetros, el poder hacer un documento en lectura fácil. Tenemos un ejemplo de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad que está en lectura fácil. Entonces también es otra forma de estructurar los mensajes. ¿Para qué? Para poder minimizar o eliminar la brecha comunicacional. Entonces, muchas veces nuestra comunicación no llega a todos y por eso no hay o disminuye la participación, porque yo no puedo participar en lo que no conozco. Hoy, por ejemplo, llamaban muchísimas personas y decía, ¿cuándo es el diplomado? Nosotros no pudimos llegar, parece, a todas las personas o la comunicación fue llegando más tarde. Entonces también la accesibilidad a la comunicación es clave. La tecnología ayuda mucho. Por supuesto que también tiene que pensarse, porque el tema de la accesibilidad y el tema del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad no es solamente una cuestión
de sentimiento, ¿sí? No es que porque le queremos nomás, es que hay que pensarlo, intencionarlo y planificarlo, porque no es una cuestión de sentimiento nomás, sino que es algo que debe ser intencionado y también planificado y por ende presupuestado. Si nos atamos a presupuesto, quedamos con intenciones, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo o no? ¿No? ¿Eh? Ah, ya. Bueno. Bueno, siguiente, otro concepto que se utiliza mucho y que también vamos a ver después cuando se desarrolle el tema de los instrumentos internacionales, es el concepto de ajustes razonables. Se entienden por las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida. ¿Sí? Nosotros utilizamos mucho esto en educación, se llaman los ajustes razonables, todas las modificaciones que se hagan a nivel escolar para que finalmente garanticemos una equiparación no solo de condiciones, sino que también de oportunidades de las personas con discapacidad. Siguiente. Bien, ahora vamos a ver, como les decía, los paradigmas son como el lente que nosotros tenemos para mirar a ese sector. Y ese lente va a definir mi manera de actuar. Y es clave cuando diseñamos políticas públicas o elaboramos leyes, porque depende de nuestro lente, ponemos el artículo número 1, que es el objeto de esa ley. Entonces, vamos a ver ahora en este video, porque los paradigmas son moldes que tienden a repetirse. O sea, si yo pienso en Aysin Yaranga, todo lo que haga va a ser con ese enfoque de Aysin Yaranga. Y vamos a hacer una donación, vamos a llorar todos 24 horas y después no pasa nada. No cambia la historia de la persona con discapacidad. Entonces, depende de nuestro modelo, de nuestro paradigma, para que realmente generemos políticas públicas a favor del sector desde un enfoque de derechos. Si podemos ver el video. Si puede ser más fuerte. La discapacidad ha sido entendida a lo largo de la historia de diferentes formas. Estas concepciones derivaron en prácticas concretas que en la actualidad conviven de manera híbrida. Diversos autores construyeron modelos para explicar los paradigmas en torno a la discapacidad. Si bien los modelos serán presentados de forma cronológica según fueron dándose en el tiempo, hoy todos los modelos de discapacidad están vigentes y se interrelacionan. Empezaremos por el primer modelo, llamado modelo demonológico o modelo de la prescindencia. La palabra clave que identifica este modelo es segregación. Atribuye a la discapacidad causas religiosas. Construido en la antigüedad y el medioevo, postulaba que es un castigo divino tener discapacidad. Las personas nacían con discapacidad o la adquirían debido a pecados familiares. Se consideraba que las personas con discapacidad no contribuían a las necesidades de la sociedad, por lo que eran consideradas anormales y segregadas. La persona con discapacidad estaba sometida a una dependencia absoluta. Era sujeto de caridad, de políticas asistencialistas y eugenésicas. El modelo demonológico o modelo de la prescindencia asegura que la persona padece una discapacidad, que sufre una discapacidad. Los términos y expresiones que rondan el discurso sobre la discapacidad dentro de este modelo son minusválidos, subnormales, pobrecitos, victimación y pasividad. Tomémonos un minuto. ¿Qué sentido tienen estas palabras?
Minusválido significa con menos valor y subnormal por debajo de lo normal. Nos cabe preguntar, ¿qué es normal? Modelo médico rehabilitador. La palabra clave de este modelo es la integración. Propone que las personas con discapacidad se incorporen en la sociedad, es decir, salgan de la segregación, pero deben hacerlo bajo los parámetros normalizadores que la sociedad diseñó y que no son flexibles. El modelo médico rehabilitador surgió aproximadamente en los años 60 del siglo XX. Atribuye causa científica a la discapacidad, la entiende como una enfermedad que hay que curar. Hace mucho énfasis en el concepto de déficit y la persona queda invisibilizada detrás de su diagnóstico médico. Este modelo define la discapacidad como toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Dentro de este modelo rige la CIDDM, la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, la cual nomencla quienes tienen discapacidad, de qué tipo, qué categoría, entre otras características. En este modelo, las políticas de normalización son centrales. Propone que las personas con discapacidad sean rehabilitadas para eliminar lo que considera como anormal. Algunos términos que corresponden al modelo médico rehabilitador son capacidades especiales y capacidades diferentes. Detengámonos un segundo a pensar qué sentido tienen estas palabras. Expresiones de este tipo son eufemismos, es decir, que buscan de alguna forma nombrar la discapacidad sin nombrarla, como si la discapacidad fuese negativa. La mayoría de las personas con discapacidad dicen no sentirse cómodas con estos términos porque todos tenemos capacidades especiales o diferentes que nos hacen únicos y únicas. Por ello, cada persona es única e irrepetible. Muchas veces se considera a las personas con discapacidad como con capacidades diferentes, capacidades especiales. Nosotros consideramos que todas las personas somos diferentes, podemos tener algo de especial. Y lo que decimos es que especiales son las pizzas. Una campaña donde se relaciona con otra que se llama resignificar los límites. Cada uno puede tener un talento, cada uno puede tener una potencialidad, cada uno puede tener una capacidad que lo distingue, pero en tanto persona, alguien como persona, no por poseer o no poseer una discapacidad, básicamente. Modelo social. La palabra clave de este modelo es la inclusión, basada en la propuesta de que las personas con discapacidad se incorporen a la sociedad siempre y cuando se hayan eliminado las barreras. Es decir, supone un paso más allá de la integración porque implica la accesibilidad. El modelo social establece que las causas de discapacidad son sociales. Entiende a la discapacidad como una construcción social. Este modelo establece que la discapacidad no está en la persona, sino que está en las barreras que la sociedad construyó. El modelo social, además, realza los derechos de las personas con discapacidad y pone énfasis en que quien tiene que cambiar es la sociedad y no la persona. Identificamos dos etapas de este modelo. Etapa 1, desde 1980 hasta el 2005. Fue construido por el sociólogo inglés Michael Oliver a inicios de los años 80, a partir de los aportes y la influencia de activistas en situación de discapacidad y sus organizaciones, Movimiento de Vida Independiente y otros. Denuncian una opresión social y un fracaso de la sociedad al adaptarse a las personas con discapacidad. Etapa 2, de 2006 en adelante. Comienza cuando nace la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Esta convención establece aportes fundamentales para eliminar barreras y ampliar las oportunidades para las personas con discapacidad, tales como el diseño universal. Propone nuevas formas de pensar espacios como la educación y muchos otros, en un sentido más accesible para todos.
Además, reconoce a las personas con discapacidad como personas con derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Reflexionemos un poco. Con la Convención surge el modo legitimado de nombrar a quienes tienen una discapacidad, personas con discapacidad, anteponiendo siempre el persona, es decir, sujeto de derecho, y el con implica la discapacidad, es decir, una característica más, pero que no la define. La persona tiene una discapacidad, tiene determinada estatura, tiene tantos años, etc. Muchos aportes de este modelo siguen vigentes y han marcado el camino para la igualdad de oportunidades. Las preguntas que surgen como crítica a este modelo son: ¿es real que la discapacidad solo está en las barreras sociales? ¿Qué pasa con las discapacidades que tienen las personas en su interacción con estas barreras? Como una de las respuestas a estos interrogantes, surge el siguiente modelo. Modelo biopsicosocial. Las dos palabras claves que identifican este modelo son funcionamiento y participación. El modelo biopsicosocial combina el modelo médico y el modelo social. Reconoce que hay barreras en el entorno, pero también hay limitaciones en la persona para poder participar de la vida en sociedad. La discapacidad es explicada por este modelo como la resultante de la interacción entre un individuo con deficiencias y los factores ambientales que constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida. Factores externos al individuo, es decir, que indican los aspectos negativos de esa interacción. Así, la discapacidad es entendida como un término genérico que incluye las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Los factores ambientales ejercen una influencia positiva o negativa en el nivel y extensión del funcionamiento de las personas. Se configurarán en barreras cuando a través de su ausencia o presencia limitan el funcionamiento y generan discapacidad, o en facilitadores, al contrario, mejoran el funcionamiento de una persona y reducen la discapacidad. Organización Mundial de la Salud, OMS 2001. Dentro de este modelo, en el año 2001, la CIDDM cambia su nombre por CIF, Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Establece otros modos de ver la discapacidad en las participaciones de la persona para poder hacer o no una actividad. En este marco surge el Certificado Único de Discapacidad. Tomémonos un minuto. Si bien este modelo aporta elementos interesantes como la combinación de factores ambientales y las condiciones de salud, en su implementación queda más arraigado a un modelo médico, tomando sus términos, mirando más la nomenclatura y haciendo más énfasis en el déficit de la persona que en las capacidades propias. Modelo de la diversidad. Una expresión clave de este modelo es diversidad funcional. Basado en los postulados del movimiento de vida independiente, surge a finales del año 2005 en España por Javier Romanach y Manuel Lobato. En 2006, Romanach junto a Agustina Palacios lo retoman y actualizan. El modelo de la diversidad critica el modelo social por caer en ciertas actitudes paternalistas que involuntariamente anulan la autonomía moral. El modelo de la diversidad articula la bioética y los fundamentos de los derechos humanos como herramientas para alcanzar un cambio social profundo y necesario para la plena igualdad de oportunidades y la no discriminación de la población en situación de discapacidad. También manifiesta que la sociedad está formada por individuos diferentes pero iguales en dignidad, por lo que ser diverso es constitutivo de los seres humanos. El modelo de la diversidad se pregunta: ¿qué es normal? ¿Y por qué seguimos usando los términos normales y anormales? El término que este modelo propone para referirse a la discapacidad es el de diversidad funcional. Se refieren a personas con cuerpos u órganos que funcionan de manera diferente a la mayoría estadística de la sociedad y que por motivo de esa diferencia
realizan las tareas habituales de maneras diferentes a las convencionales. Por ejemplo, todos nos trasladamos, algunos usando los pies, otros usando silla de ruedas. Afirma que las personas con diversidad funcional son discriminadas, a su vez, por su condición biológica, por su corporeidad diferente a la de la mayor parte de la población, que no les permite realizar las mismas funciones de igual manera que esa mayoría. Hola. Otros aportes de este modelo es que distingue entre dignidad intrínseca e igual valor de todos los seres humanos por el simple hecho de serlo, valor de la vida humana, y extrínseca, todos los seres humanos tienen los mismos derechos, reconocimiento y garantía de derechos, posibilidad de ejercicio. Hola. Hola. Sí, siguiente. Bien, vimos entre estos variados modelos o enfoques o miradas cómo realmente la mirada que yo tengo va a definir mi práctica. Y algo interesante que se hablaba en el video, de que estos enfoques, si bien son cronológicos, coexisten en la realidad. Es decir, hay todavía acciones que vienen desde el Aysin Yaranga, hay todavía acciones que realmente nos están proponiendo un enfoque derecho, hay reacciones o acciones que tienen que ver con el enfoque médico. Entonces, están, diríamos, si bien cronológicamente, como les decía, hay una historia, igualmente en nuestra realidad coexisten. ¿Y qué es por qué es tan importante el paradigma? Siguiente. Porque según el modelo que yo tenga, pienso una cosa, hago y digo una cosa, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el primer modelo que vimos que era más de beneficencia o creer que es una maldición. Entonces, ¿qué piensa? Que la discapacidad es un castigo. Entonces, ¿qué hace? Separa y excluye. ¿Y qué dice? Pobrecita fulana que tiene una discapacidad. Entonces, un modelo médico rehabilitador que piensa que la discapacidad es una enfermedad que hay que curar. Pobrecito, él es enfermito, dicen a veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace terapia? Trabajar para que las personas, para que parezcan personas sin discapacidad. Yo siempre suelo decir desde el punto de vista terapéutico que hay personas que vinieron cableadas genéticamente para irse por la ruta 1 y hay personas que vinieron genéticamente cableadas para irse por la ruta 2. A veces con ese modelo médico queremos que el que vino cableado para irse por la ruta 2 se vaya por la ruta 1 y ese es el peor error. Lo que nosotros tenemos que hacer es conocer la ruta 2, que a veces no conocemos. Entonces no conocemos el trayecto que tiene que llevar esa persona para que llegue también a su destino. Entonces, es cierto que lo terapéutico no vamos a dejar de lado, pero no debería de ser lo único, o lo terapéutico es un apoyo, no necesariamente lo terapéutico es para curarla a la persona, lo terapéutico es para que yo le dé los recursos necesarios para que sea lo más independiente posible, que haga lo que sabe hacer lo mejor que pueda. Eso constituye el aspecto terapéutico desde un enfoque justamente de derechos. Entonces, ¿qué dice este enfoque médico que es más radical, por decirlo? Tomás es discapacitado intelectual, no es luego persona con discapacidad, ¿sí? Y toma medicamentos por sus síntomas. Hay veces que uno dice, o lo primero que le dice, ¿está medicado? Pareciera ser que es sinónimo, persona con algún tipo de diagnóstico tiene que estar medicada, ¿sí? ¿Por qué? Por ese concepto de la enfermedad y de curar, ¿sí? El enfoque más social y el enfoque de derecho son personas ante todo, tienen derecho, el entorno es el que tiene barreras y por lo tanto constituye, la persona tiene mayor discapacidad ante mayores barreras en su entorno. Entonces, ¿qué hace? Quita las barreras. El enfoque social, el enfoque biopsicosocial, el enfoque de derecho mira y le interpela al sistema. No es que la persona, porque tiene esa discapacidad, le pasa lo que le pasa. No es que, y no va luego a poder trabajar porque es ciego. No, no trabaja porque vos no tenés
los apoyos necesarios para brindarle a una persona con ceguera y que realmente pueda. Porque yo no sé hacer un verdadero perfil de esa persona para ver dónde va a estar mejor. Como con cualquier otra persona, veo sus habilidades para darle un puesto y no desde la lástima que no le digo lo que haga nada porque creo que no puede hacer nada. La persona con discapacidad que no tiene función en su ámbito laboral es de un enfoque de lástima porque creo que no sabe hacer nada. Y entonces la persona se siente inútil porque no le doy ninguna actividad. ¿Sí? Eso muchas veces dije y me dicen, bueno, pero hay personas que no se sienten tan infelices cuando no le da funciones, las que no tienen discapacidad. Me dicen, hay muchas también que no tienen funciones, pero también es un enfoque de la Ixinjaranga finalmente. Y entonces, desde un enfoque social, desde un enfoque de derechos humanos, nos miramos y nos interpelamos como sistema, como Estado o como gobierno. Y nos fijamos en las capacidades de las personas, porque con la discapacidad no hacemos nada, va a estar ahí. Pero las habilidades es lo que tenemos que tener, esa capacidad de ver las habilidades y de crear entornos inclusivos. Entonces, ¿qué dice? Amanda tiene derecho a participar en las actividades que elija. Eso también, en las actividades que elija. Yo tengo que tener la posibilidad de llevar a cabo una actividad que quiera cuando el entorno es lo suficientemente accesible. ¿Sí? Bien, siguiente. Entonces, para ir concluyendo esta primera clase, por eso es importante, al analizar estos modelos, que cada proyecto de ley, que cada iniciativa, que cada política que se desarrolle para las personas con discapacidad esté diseñado desde un enfoque de derecho. Dado que este enfoque realmente reconoce a las personas con discapacidad que tienen derechos, tienen las mismas oportunidades y además también lo que vamos a hacer a través de esto es minimizar y eliminar las barreras del sistema, ¿sí? ¿Para qué? Para que logremos estas 3P de la inclusión, la presencia, la participación y el progreso. Finalmente, que la persona en su ciclo de vida pueda cumplir sus distintas funciones. Por ejemplo, en la primera infancia, de poder entrar a la escuela, cuando sea adulto, de que pueda trabajar, de que pueda aportar para su familia y que también finalmente buscamos la dignidad de las personas con discapacidad. Por lo tanto, no podemos defender lo que no conocemos, como decía al inicio, y yo suelo terminar siempre con esta lámina de ser profesionales o de ser funcionarios ET. Éticos en el sentido de reconocer al otro como persona desde un enfoque de derechos y así ver la discapacidad como una característica más de la persona y hasta hay veces que es su fortaleza, esa discapacidad. También, si bien nos hizo la aclaración la señora Zulma, también hay toda una teoría desde la ética del cuidado y no necesariamente de hablar de manera, diríamos, de que la persona requiere un cuidado, es su cuidador, pero sí la ética del cuidado también entra desde el enfoque de derecho y ser técnicos. Así como decía, si no conocemos no podemos defender, hay cosas que tenemos que conocer y por eso este espacio de formación se crea también para poder visibilizar a los invisibles. Y por último, empáticos, tener esa capacidad de ponernos en el lugar del otro. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por su valiosa presentación. Si es que alguien tiene alguna duda, consulta, puede levantar la mano. No habiendo preguntas o consultas, les agradezco a todos por su participación y les deseo un exitoso diplomado.
Nos vamos a ver el próximo lunes, ya va a ser en modalidad Zoom, modalidad virtual. Toda la información voy a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp. Y bueno, nada más que agradecerle a la licenciada por su presentación y a todos ustedes por su participación. Gracias, nos vemos el lunes.